Hola, Namaskar. Soy Jorge Jandavaca García y te saludo y te doy la bienvenida a Semillas de Conciencia, programa cuyo objetivo es dejar algo de valor para tu vida. Entre las personas que escuchan hay de todo tipo, desde personas que buscan su ser, el despertar, la conciencia, etcétera, hasta personas que simple y llanamente lo único que quieren es, de alguna manera, mitigar su sofocación, mitigar su sufrimiento en este agrio y problemático mundo del samsara, la ronda de nacimientos y muertes. Voy a tratar un tema muy importante. Son 4 consejos que da un supremo sabio para las personas que recorren el camino. Ese es nuestro tema de ahora. Es una historia que desarrollé a nivel de imágenes, a nivel de videos. Quisiera que sepan una cosa. Fácil es hablar, más fácil es hablar a nombre de la verdad o como poseedores de la verdad. Y eso no es así. La verdad de la que puede ser dicha, ¿no? La verdad como tal no puede ser expuesta como nosotros pensamos, suponemos o queremos. El viajero y el camino. Cuenta la leyenda que un día, hace ya mucho, mucho tiempo, un viajero salió en busca de la felicidad, en busca de la paz, en busca de un sentido a su vida. Cuando partió, su guía le recomendó muy claramente 4 cosas. La primera, que se cuidara de su mente, de las trampas de la mente, sobre todo del diálogo interno negativo. La segunda, que a cada obstáculo encontrado en el camino lo viera como lo que es decir, algo a superar, como un aliado, lo viera como un aliado. No como un enemigo, porque nosotros estamos acostumbrados a ver las dificultades, la segunda fuerza, como un enemigo, ¿no? Y la tercera, y la más importante, que no se apartara del camino bajo ningún concepto. ¿Sí? El viajero, al principio, fue muy bien, siguiendo muy cuidadosamente el camino trazado. No entendía por qué el sabio le había recomendado estas 3 normas. Y más aún, la incógnita de la cuarta. Le dijo 4 consejos y le dio 3. Y eso aumentó la intriga. Lo cierto es que él siguió estos 3 consejos, ¿no? La primera era que cuidara su mente de las trampas de la mente. Bueno, y eso va para ti también. Si tú crees que dominas tu mente, que controlas tu mente,
por el solo hecho de repente de reprimir algún pensamiento, te diría que estás equivocado. Porque como digo, ahora que está de moda, se habla fácilmente, ¿no? Coloqué yo los 6 consejos de Tilopa Naropa, ¿no? Nada menos que Tilopa. Y alguien por ahí hace su comentario y dice, yo voy a dar un consejo mejor, domina tu mente. Y bueno, por supuesto que más o menos la cosa es por ahí, pero a ver, tú que me estás escuchando, ¿quién domina la mente? Yo voy a dominar mi mente. ¿Quién domina la mente? ¿Quién habla? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice dominar? ¿Es la mente que se domina a sí misma? No es cuestión de hacer un comentario fácil como los que sobreabundan. Digo, si dice dominar la mente, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué es? Bueno, lo cierto es que el primer consejo era ese, cuida tu mente. ¿Sí? Nosotros no dominamos la mente nos domina, nos usa. ¿Sí? En fin, lo cierto es que él comprendió, según él, el caminante. Y al principio dije iba bien, siguiendo cuidadoso el camino trazado. Y decía, ¿por qué me han dado estas normas? Ya más adelante lo llegaría a comprender. Se detenía ocasionalmente a la vera del camino, bajo un árbol, a disfrutar de su sombra y a descansar. Otras veces lo hacía para comer algún bocadillo de su morral y luego continuaba su viaje. En las noches también se detenía a dormir bajo el cielo poblado de estrellas, y no cubriéndose del frío con su manta. Y así fue por algún tiempo. Luego, a medida que continuaba con su viaje, con su periplo, empezó a sentir el cansancio y su mente empezó a aparecer. Y ahí entendió el porqué de las recomendaciones del sabio, del consejero, del maestro. Lo primero que hizo debido a lo largo del viaje y del cansancio fue ver el camino como su enemigo. Peor aún cuando llegó a una cuesta altamente empinada. El camino se volvió un problema. Se tornó el enemigo. Cada paso, cada metro, cada pendiente era causa de molestia, de fastidio, de frustración. El viaje dejó de ser algo placentero y se transformó en una fuente de sufrimiento, perdiendo todo su encanto. Caminaba porque tenía que caminar, seguía porque tenía que seguir, porque otros habían transitado antes. Caminaba por inercia, pero el viaje en sí perdió todo sentido y significado. El haber transformado el obstáculo en el enemigo y no en el aliado, lo llevó a caer en el segundo error. Descuidó su mente y fue prisionero de ella. Se imaginaba estar en otro lugar, cómodo, satisfaciendo sus necesidades y deseos. Imaginaba deliciosas comidas, camas cómodas, caricias, gratificaciones de todo tipo. A veces, producto del fastidio, de la cólera, de la frustración, llenaba su mente de imágenes negativas. Se veía a sí mismo perdido, atacado por fieras, asaltado por bandidos. En ocasiones se imaginaba enfermo, muriendo solo, triste, abandonado, puramente, ¿no? En este estado de su mente descontrolada lo llevó a caer en el tercer error. Tal era su rechazo a estar ahí, que uno de aquellos días, cuando atravesaba una zona desértica y el sol brillaba en lo alto, vio una zona de vegetación
con las palmeras alrededor de una fuente de agua. Y vio también algunas personas cerca y puestos de venta de comida. Y él pensó que allí podía encontrar comida, bebida sobre todo, agua. Ahí podía darse un buen baño y podía descansar. ¿Y por qué no encontrar a la dama de sus sueños? Y sin dudarlo dos veces, se apartó del camino y casi corriendo se dirigió a ese lugar. Lo que él no sabía, que se trataba de Mrigatrishna. Mrigatrishna, un espejo, un espejismo en el desierto, como se le llama en los Vedas. Un espejismo. Esos espejismos del desierto. Él no lo sabía. Y se apartó del camino para correr tras el espejismo. Tomando este espejismo como verdadero, se lanzó con todo. Sin embargo, se dio con la sorpresa de que nunca llegaba. Por más que caminaba, caminaba y caminaba, nunca llegaba. Es más, sentía como que el oasis se alejaba. Este espejismo, se alejaba. Cuando se dio cuenta, se había alejado del camino y entonces recordó con pesar y culpa que había faltado y desobedecido los 3 consejos del sabio. El primero, no tomar los obstáculos como enemigo, sino como aliado. El segundo, no sucumbir a y sus voces. Y el más importante, no alejarse del camino. Cuando entró en razón y detuvo su marcha y su mente comprobó que estaba totalmente perdido y que no reconocía lugar alguno por donde pudiera haber pasado antes, y menos aún dónde estaba el camino. He traicionado mi destino por un maldito espejismo, se dijo a sí mismo. Tiempo después, cayó la noche. Noche cerrada, oscura, cargada para él de malos presagios. Y entonces, por primera vez, se sintió totalmente solo, abandonado, perdido en la nada, sin ninguna esperanza, sin ningún sentido. Entonces, cuando se hallaba en la más pura y profunda oquedad, ya que sin ninguna intención, sin ningún deseo, sin ninguna esperanza, se tendió en la arena. Hora de unirme con la noche y sumergirme en la muerte, o en la nada, se dijo para sí. Y se tendió. Se tendió. No había deseo ni no deseo. Soltó todo. Un abandono. Una aceptación, aunque obviamente no pensada. Y entonces se tendió a fundirse con la noche, con la nada, con la muerte. No importaba nada de nada. No se sabe cuánto tiempo estuvo en ese estado. Lo cierto es que algunas horas después, y cuando tímidamente se anunciaban las primeras luces del amanecer, por primera vez en su vida se sintió raro, muy raro.
Se sintió relajado, ligero. Siento mi ser liviano, como si la gravedad no existiera. Pensó en un suave sentimiento de alegría, de bienestar, y sintió desde lo más profundo de su alma que de alguna manera había iniciado el regreso a casa. A la salida del sol, se puso de pie con y energías renovadas, y sin preocuparse por nada, inició su caminar. Luego se dio cuenta, para su sorpresa, para su asombro, que en realidad no se había apartado del camino. Era su miedo el que lo llevó a la confusión, a la ofuscación. Pero ahora en este nuevo estado de claridad, siguiendo su marcha, llegó a una cuesta sumamente empinada y larga. A punto de quejarse, se acordó esta vez del consejo del sabio y dijo: es verdad, si supero esta larga y empinada cuesta, me acerco a mi destino. Entonces ella no es mi enemiga, es mi aliada. Es más, todo el camino ha sido mi aliado, pues si no lo recorría jamás llegaba a ninguna parte. Y entonces empezaron a llegarle pensamientos, si sería verdad que era esta la última cuesta, que su destino, el viaje, estaba al final, que se habrían valido tantos esfuerzos. Y cuando la mente, su mente y sus complicaciones quisieron aparecer e inundar, se acordó del consejo del sabio, sacó su atención en el camino y sintiendo sus pasos, sintiendo el sagrado aliento entrar y salir en su respiración, continuó esta vez al encuentro de su destino. Llegó un momento donde borró toda distinción. Sintió que él era el caminante, el camino, la meta, los pasos, y que todo era uno, y que no había punto de partida ni de llegada, que todo el movimiento había sido realizado por la mente en ilusión. Entonces prorrumpió en carcajadas y comprendió la no dicha cuarta lección. Esta historia tiene muchas enseñanzas, yo no te la voy a decir, si has estado atento la captarás. En todo caso, esta historia está en video. Nada más entras a la página, te voy a dar mi página web. A ver. Forma parte de una colección de videos, ¿no? Bueno, yo lo dejo por acá, termino la transmisión, namaskar. Que estén bien, en paz, en dicha.